Una iglesia servidora del Señor, Jesús el Dios hecho hombre, el profeta, el servidor, la iglesia de testigos, con mártires donde son protagonistas los pobres y hombre nuevo el pecador, signo de esperanza, causa de alegría, con Santa María y un Jesús pascual, la gente se siente siendo servidora y es transformadora de la sociedad. Queremos ser una iglesia de veras comunidad, fraterna porque la gente comparte fe y realidad, en sencillez y alegría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a ofrecer esta Santa Misa por la familia Rivero Ábalos, por la salud de Enrique y Juana y familia, por la salud de Eduardo Riesco, por el eterno descanso de la familia Rivero, Guerrero, José Rosa Ramírez, Miguel Ángel Rivero, Guadalupe Espínola, Pedro Castillo, en agradecimiento a San Cayetano, Sagrado Corazón de Jesús, a la Virgen María, al Niño Jesús, San Miguel Arcángel, Beata Chiquitunga, Santa Maravilla de Jesús. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas. A los hombres de buena voluntad y a la
hombres de buena voluntad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien movidos por el Espíritu Santo nos animamos a llamar Padre, confirma en nuestros corazones la condición de hijos tuyos para que podamos entrar en la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. Habiendo llegado Elías a la montaña de Dios, el Horeb, entró en la gruta y pasó la noche. Allí le fue dirigida la palabra del Señor. El Señor le dijo: sal y quédate de pie en la montaña, delante del Señor. En ese momento el Señor pasaba. Sopló un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto se encendió un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el rumor de una brisa suave. Al oírla, Elías se cubrió el rostro con su manto, salió y se puso de pie a la entrada de la gruta. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a proclamar lo que dice el Señor. Promete la paz para su pueblo y sus amigos. Su salvación está muy cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de él y la paz sobre las huellas de sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, digo la verdad en Cristo, no miento, y mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor constante en mi corazón. Yo mismo desearía ser maldito, separado de Cristo en favor de mis hermanos, los de mi propia raza. Ellos son israelitas, a ellos pertenecen la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto y las promesas. A ellos pertenecen también los patriarcas, y de ellos desciende Cristo, según su condición humana, el cual está por encima de todo. Dios bendito eternamente. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo
Según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas. Y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. Es un fantasma, dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: tranquilícense, soy yo, no teman. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo. Y como empezaba a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, en este Evangelio que nos tocó en este domingo, podemos meditar cómo está nuestra fe y también cómo es nuestra fe en los momentos de prueba, porque bueno, la vida siempre tiene alguna dificultad, algún sufrimiento, algún acontecimiento que nos es difícil transcurrir en ese acontecimiento. Y bueno, ¿qué hacemos en ese momento difícil? La fe que yo recibí, ¿qué hago? ¿Estoy firme o empiezo a dudar? ¿O recurro a otras cosas que no son de nuestra fe? Y obviamente que la tempestad que escuchábamos hoy, donde los veíamos a los discípulos que tuvieron miedo, y esa tempestad, si nosotros confiamos en Jesús, uno la puede sobrellevar. Y la vida es así, la vida tiene innegablemente estas cosas, y cuando esto pasa, nosotros tenemos que, como personas de fe, aprender a recurrir al Señor. Jesucristo es el Señor. Entonces, tenemos que recurrir a Él, recordar siempre lo que Él nos enseñó, pedirle ayuda en la oración y hacer ese acto de fe y ese acto de confianza. Y no nos desesperemos, que el Señor está con nosotros. Él tiene el poder de parar las tempestades, ¿no? Siempre la tentación es desesperarse, ¿no? Te agarra la desesperación. Pero la fe es un regalo de Dios y nosotros tenemos que tener esa tranquilidad. Por más que somos conscientes que estamos pasando por un momento de tempestad, de mucho viento y de tempestad, bueno, soy consciente de eso, pero confío en el Señor. Es el momento de demostrar que sí realmente tenés fe. Puedo llegar a tener miedo, eso
normal, podría decir que es muy humano, pero nosotros tenemos que demostrar esa confianza, ¿no? Como los niños cuando empiezan a caminar, ¿no? Cuando empiezan a caminar, no les queda otra que aprender a confiar en los padres que les tienden la mano así, lo esperan sabiendo que por ahí se va a caer, pero el chiquito tiene que aprender a confiar y a dar los primeros pasos. Y asimismo, con esa imagen, nosotros tenemos que aprender a hacerlo también, aprender a confiar. Y así como lo hizo Pedro, hay que buscarlo a Jesús que Él nos extienda los brazos. Jesucristo es todo para nosotros. Jesucristo es el Señor, Él es el Señor de nuestra vida, por eso tenemos que aprender a confiar en Él. Él nos libera de todo, nos libera del pecado, Él nos libera de las tristezas, ¿no? Cuando la vida te golpea y uno tiene la tentación de mantenerse en la tristeza, en la angustia, y no es así, ¿no? Para la persona de fe por lo menos tiene que salir rápido de ese estado y aprender a confiar en el Señor de nuestra vida, que nos libera de todos esos males, ¿no? La tristeza, el vacío interior, ¿no? Cuánta gente pobre que por ahí no tuvo la oportunidad de conocer la fe cristiana y también cuando vienen las dificultades se viven un vacío interior que les resulta difícil salir. Nosotros tenemos ese regalito, gracias a Dios, y entonces Jesucristo es el que nos saca a nosotros de nuestras tempestades. Nos planifica Jesucristo, nos planifica la vida, le da sentido. Entonces, pensemos nuevamente, pensemos a quién recurrimos nosotros cuando viene la tempestad. Nosotros sabemos que la fe es un regalo de Dios, pero después libremente lo abrazamos o lo rechazamos, ¿no? Es un don que el Señor nos lo regala. Pero una vez que nosotros nos embarcamos en ese camino, puede pasar lo que le pasó a Pedro, ¿no? La falta de fe, y Pedro se empezó a hundir. Entonces, pensemos eso. ¿Qué hacemos nosotros en el momento de dificultad? Jesús hizo muchos milagros, ¿no? Y eso manifiesta muchas cosas. Este milagro que acabamos de escuchar manifiesta que Jesús es Dios, manifiesta el amor de Jesús y de su misericordia, y que en esta manifestación con la persona de Jesús también manifiesta que el reino de Dios está en nosotros para la salvación, para nuestra salvación en todas las dimensiones humanas. Jesús vino a salvar todas esas manifestaciones, todas esas dimensiones humanas. Y bueno, con estos milagros Él se manifiesta quién es. Entonces, hoy pensemos en el regalito de la fe. Tenemos que creer en Él, tenemos que aprender a tener fe, que nos entrega, que Dios nos lo regala, pero que después uno lo abraza libremente. Por eso los creyentes tenemos que aprender a esforzarnos a hacer siempre la voluntad de Dios. Fíjense que si bien uno empieza este camino de fe y demás, bueno, es importante en el camino de fe aprender a hacer la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, hoy necesitamos cómo nuestra fe, entonces sepamos de qué se trata, ¿no? Regalo de Dios, que uno lo abraza libremente, y después que la fe no es una fe ciega, la fe, el acto de fe siempre pone en ejercicio esas dimensiones humanas nuestras de la inteligencia y la voluntad, ¿no? Uno abraza libremente eso
y pone en ejercicio eso, la inteligencia y la voluntad. No es una fe ciega. También se necesita la ayuda de Dios para aprender a ir por este camino, por este camino que nos ayuda a vivir. Por eso en el día de hoy, donde vemos a los discípulos que tuvieron miedo, que puede ser muy humano, pero que recurrieron a Jesús, Pedro le dijo: Jesús, sálvame. Entonces, ¿cómo nosotros también tenemos que aprender de eso, ¿no? El miedo puede ser muy humano, pero eso no quita que el acto de fe. Y Jesús se manifiesta. Jesús está con nosotros, ¿no? Hoy tenemos que tener esa confianza. Jesús está con nosotros. Entonces, vuelvo a repetir la misma pregunta, porque a veces nosotros nos decimos que somos creyentes y demás, pero a la hora de la verdad, ¿yo recurro a Jesús realmente? Eso para que lo pensemos hoy un poquito, ¿no? ¿O a qué recurro cuando tengo un momento de dificultad? ¿A qué recurro? ¿A lo que Él nos enseñó? ¿O pido el consejo, no sé, de un amigo que nada que ver, que yo sé que no me va a orientar según las enseñanzas de Jesús? ¿O recurro a otras cosas que son pseudo religiones, que son nada que ver a lo que Jesús nos enseñó? Entonces, pensemos hoy, pensemos eso y pidamos como siempre a Jesús, a nuestro Señor: Señor, aumenta nuestra fe. Que así sea. Que así sea. Vamos a hacer todos juntos nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ahora vamos a presentar al Señor humildemente nuestras intenciones. A cada una de las peticiones responderemos orando. Por Cristo, tu palabra, escúchanos, Señor. Por Cristo, tu palabra, escúchanos, Señor. Padre de bondad, te pedimos por la Iglesia y el Papa Francisco, para que por su mensaje, como Pedro saltando al encuentro de Jesús, redescubramos con más vigor que solo Él es el que salva, y que con nadie más podemos contar. Oremos. Por Cristo, tu palabra, escúchanos, Señor. Señor Todopoderoso, te pedimos por nuestros obispos y nuestros sacerdotes, para que siempre recibamos por medio de sus palabras la invitación que tu Hijo nos hace, invitándonos a confiar, tendiéndonos la mano y diciéndonos: tranquilícense, soy yo, no teman. Oremos. Por Cristo, tu palabra, escúchanos, Señor. Te pedimos de manera especial, junto al Santo Padre, que protejas a los cristianos de todas las comunidades perseguidas y a todos aquellos que son obligados a dejar sus casas. Oremos. Por Cristo, tu palabra, escúchanos, Señor. Dios rico en misericordia, te pedimos por todos los niños, especialmente los más pobres y sufrientes,
para que nunca les falte el alimento y las condiciones para desarrollarse plenamente, y para que reciban una verdadera y auténtica formación en los valores trascendentes que proclamó tu Hijo. Oremos. Por Cristo, tu palabra, escúchanos, Señor. Dios de todo consuelo, te pedimos por toda nuestra comunidad, para que siempre, y a pesar de las dificultades, confiando plenamente en tu bondad y providencia, caminemos sobre las aguas de la vida, conscientes de que tú eres quien realmente nos cuida. Oremos. Por Cristo, tu palabra, escúchanos, Señor. Todas estas intenciones, bien las intenciones que tenemos en nuestro corazón, se lo pedimos a Dios Padre por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los caminos sedientos de luz, levantándose antes que el sol, hacia los campos que lejos están, muy temprano se va el viñador. No se detiene en su caminar, no le asusta la sed ni el calor. Hay una viña que quiere cuidar, una viña que es todo su amor. Dios es tu amigo, el viñador, el que te cuida de sol a sol. Dios es tu amigo, el viñador, el que te pide frutos de amor. Él te protege con su ayudar, levantando en tu derredor. Quita del alma las piedras del mal y ha elegido la cepa mejor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Padre de bondad, acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu Iglesia y que con tu poder conviertes en sacramentos de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado, por Él que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con los santos, proclamamos tu gloria, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu,
de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo electo Jorge y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu.
la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo me guardan para la vida eterna. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le canto, tan cierto como que le canto. Cierto como que le canto y él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta. Le canto, tan cierto como que le canto, tan cierto como que le canto y él me puede oír. Oremos. Padre, que la comunión de tus sacramentos nos alcance la salvación y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado la Santa Misa. Podemos quedarnos en paz. Demos gracias al Señor. Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera, desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quiera. No importa lo que sea, llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de